Saludamos hasta ahora al profesor Jorge Araneda. Él es doctor en Relaciones Internacionales en Medio Oriente de la Universidad de Ankara y también es el director ejecutivo de El Intérprete Digital. Profesor Jorge, buenos días y gracias por acompañarnos en Radio UNAL. Muy buenos días y muchas gracias por la invitación. Profesor, ¿cuál es su primera lectura sobre este plazo otorgado por el gobierno de Israel para la población, que es claramente uno de los puntos más afectados en este conflicto internacional armado? En primer lugar, varias cosas. En términos militares, en términos políticos, se tienen particularmente dos hipótesis en torno a cuáles serían los objetivos que estaría buscando el Estado de Israel para movilizar esta población. Uno tiene que ver con cortar la franja de Gaza en dos y lógicamente sacar o desplazar a la población que vive en el norte y lógicamente despejando el norte de Gaza, ciertos puestos de poder o de control o de administración que tendría Hamas en el norte podrían ser flancos más fáciles para los constantes bombardeos de las fuerzas militares israelitas. Esa es una hipótesis. La segunda hipótesis es que el desplazamiento hacia el sur de la Franja de Gaza lleve al colapso de la frontera con Egipto y particularmente, como ya vimos hace un par de días atrás, dado que está cerrada la frontera, particularmente el puerto de Rafat, la población palestina desborde lógicamente los controles fronterizos con Egipto y los palestinos técnicamente se vean en la obligación de desplazarse hacia el Sinaí o entrar en territorio egipcio, en donde lógicamente caerían bajo la jurisdicción del Estado o del gobierno de Sisi. Eso por una parte. Por otra parte, en términos de derecho internacional y el derecho internacional humanitario, ya sea cuál es la hipótesis número 1, número 2, está en contra de, lógicamente, y se estaría violando literalmente las convenciones internacionales en torno al desplazamiento forzado de población. Israel particularmente se encuentra en una posición en donde sería posible acusarlo de genocidio, en tanto que particularmente una de las acepciones de genocidio es no solamente lo que tiene que ver con la muerte indiscriminada de población civil, sino también el desplazamiento de ella. Por lo tanto, es una situación bastante complicada, dado de que la Franja de Gaza es un territorio que lógicamente en los medios de comunicación y las redes sociales se habla de desplazamiento, pero particularmente es una población que no puede escapar de la Franja de Gaza, no puede salir por el norte, por el sur, por el este o por el oeste, y por lo tanto este tipo de movilización después de un enorme bombardeo tampoco es posible, y es por ahí donde las organizaciones internacionales, ya sea la ayuda humanitaria, la ONU y otras más, plantean de que esta situación es una catástrofe humanitaria no antes vista, por lo menos en este siglo. Profesor, con esto que usted nos dice, digamos que cambia mucho el escenario, porque lo que uno pensaría es como que se van a establecer rutas, digamos, esta situación de desplazamiento ya se venía presentando y es un hecho anterior, pero entonces usted aseguraría que estos más de 423.000 personas que están siendo hoy desplazadas no tienen salida definitiva del lugar. Particularmente lo que pasa es que bueno, son varias situaciones. Primero es que la Franja de Gaza está bajo control israelí. La Corte Penal Internacional considera los territorios de la Franja de Gaza como territorio ocupado y por lo tanto está bajo la jurisdicción del Estado de Israel y por lo tanto la Franja de Gaza, sus fronteras son administradas por el Estado de Israel, menos la frontera del sur, que lógicamente está administrada bajo el Israel. En particular, y esto no es solamente ahora, en estos últimos días, sino a lo largo de los casi últimos 15 años, tanto la entrada como la salida de la Franja de Gaza ha sido esporádica, dificultosa, administrativamente engorrosa, y por lo tanto es ahí en donde todos los
organizaciones internacionales plantea de que hay un bloqueo, lógicamente, a esta población. Y se llaman desplazados particularmente porque es una población de 500.000 de personas que se mueve dentro de la Franja de Gaza, escapando hacia el sur, escapándose al norte, escapándose al centro, escapándose hacia su costa, pero es un movimiento de desplazamiento interno de uno de los territorios más densamente poblados del mundo, pero no es como hemos visto en otras situaciones, por ejemplo en el caso de Siria, o en el caso de Ucrania, o en el caso del Líbano, o de otros conflictos armados, Sudán, Yemen, en donde la población tiene la posibilidad de escapar o de desplazarse o inmigrarse, ya sea de forma forzosa o no, hacia otros territorios, hacia otros países. La Franja de Gaza no tiene puertos, la Franja de Gaza no tiene particularmente un aeropuerto, lo tuvo, lógicamente, pero fue bombardeado hace más de 10 años atrás y hoy día no tiene esa conectividad. De hecho, la entrada de ayuda humanitaria es bastante entre difícil e imposible. De hecho, como muy bien Sonia, me corrigen si me equivoco en el nombre, planteaba planteaba sobre un corredor humanitario. El corredor humanitario siempre ha sido las fronteras o la entrada por Rafat desde Egipto. De hecho, Egipto trató de tener una ayuda humanitaria. De hecho, el día lunes fue la última entrada de ayuda humanitaria, en tanto de que el martes fue bombardeada el control fronterizo, los dos controles fronterizos que tiene Egipto con la Franja de Gaza, lógicamente bloqueando, cerrando la frontera, y por lo tanto ya no hay bloqueo, ya no hay posibilidad de ayuda humanitaria o de camiones que entren. De hecho, Egipto tenía una decena de camiones con ayuda humanitaria tratando de cruzar la frontera y lógicamente no lo pudo concretar, y lógicamente el Estado de Israel también se ha negado a abrir, públicamente se ha negado a abrir corredor humanitario por su lado del control. Entiendo, profesor. Y saliendo de la Franja de Gaza, también hemos sabido que se han presentado bombardeos con Siria, con el Líbano, que también, pues recordemos, tiene una crisis ya hace bastante tiempo. ¿Qué supone usted que va a pasar justamente en términos de desplazamiento en estos otros lugares que se están involucrando en este conflicto internacional? Sí, particularmente una cosa para un pequeño punto que me gustaría, poner en perspectiva, e inmediatamente adhiero a su excelente pregunta. Primero, es importante que los radioescuchas comprendan de que han caído más de 6.000 bombas en 3.600 objetivos en Gaza, hasta el momento, antes de que empiece la operación en el norte de Gaza. Han caído más bombas que todo el bombardeo de un año de Estados Unidos en Afganistán, y particularmente un tercio de los muertos, de los 1.500 muertos, un tercio, o sea, más de 500 muertos han sido niños, particularmente en una zona en donde el más del 50% son menores de edad. Y eso es importante para comprender por qué las Naciones Unidas y los organismos internacionales plantean que es imposible que los 1.100.000 personas que viven actualmente en el norte de Gaza puedan movilizarse, en tanto de que vaciar los hospitales que ya no tienen luz, agua ni electricidad, sería técnicamente generar una muerte masiva de tanto los niños como la gente que está particularmente dentro de los hospitales, más allá de otras situaciones que se puede discutir. En torno al Líbano y en torno, como se llama, Siria, tenemos dos situaciones bastante complicadas. Primero, ya tenemos reportes de que bastante o una buena parte de la población civil en el sur del Líbano ha dejado sus hogares para, lógicamente, movilizarse hacia el centro norte del Líbano, y toda la población civil que mantenía, lógicamente, tenía viviendas y vivía normalmente junto a la frontera con Israel, se ha desplazado más hacia el centro de la población, con el miedo de que estalle una guerra entre Hezbollah y, lógicamente, Israel.
la población libanesa y la población israelita recuerda muy bien lo que fue la invasión de Israel al sur del Líbano, en donde lógicamente, particularmente, no solamente terminó con una guerra civil posteriormente, sino destruyó y no dejó, lógicamente, edificio en pie en el sur del Líbano. De ahí que la población que recuerda, lógicamente, ese periodo histórico sabe de que si estalla una guerra, posiblemente sus vidas están en peligro. En el caso particular de Siria, en Siria no hemos visto desplazamiento a causa de este conflicto, aunque, como ustedes muy bien saben, Siria tiene un enorme desplazamiento de población, particularmente por las protestas y por la oposición hacia el régimen de Assad. Pero lo que sí hemos visto, y esto no es una situación que ha sucedido solamente en estos días, sino se viene sucediendo desde hace años con anterioridad, que tiene que ver los bombardeos particularmente con el aeropuerto de Damasco y con otro tipo de aeropuertos, en donde se plantea que por la seguridad nacional israelita es necesario bombardear Siria, en tanto de que sería el puerto de entrada de ayuda militar hacia Hamas desde Irán. Y por lo tanto tenemos una situación bastante compleja en este momento, en donde lógicamente el Estado de Israel estaría bombardeando literalmente territorio sirio, territorio libanés, la Franja de Gaza, y particularmente amenazando con invadir o atacar posiciones iraníes, lo que crearía no solamente un nuevo desplazamiento nunca antes visto en la región, sino que desestabilizaría particularmente una de las poblaciones más pobres del mundo, que tiene que ver con particularmente con Medio Oriente. Y es ahí en donde lógicamente las Naciones Unidas e International Watch ha lógicamente puesto el ojo de que esto sería un escenario completamente desastroso. Profesor, dentro de la lectura de la noticia también decíamos que Hamas pues le está diciendo a la población que permanezca en el territorio. Justamente las fuerzas de defensa de Israel han alertado y acaban de decir que cualquier daño provocado a los civiles en la Franja de Gaza pues será responsabilidad de este movimiento. Uno, ¿cuál es el propósito de pedirle a la población si saben que lo que puede pasar o todo lo que hemos conversado esta mañana? Y dos, pues en términos lo mismo como derecho internacional, ¿cómo se toma esa responsabilidad que adjudican las fuerzas de defensa de Israel a Hamas? Aquí particularmente Hamas se encuentra en una posición de defensa, sabe particularmente de que o comprende de que en los próximos días posiblemente haya una invasión terrestre. Ya el Estado de Israel ha declarado públicamente que tiene 300.000 reservistas que podrían estar listos para entrar a la Franja de Gaza. Por una parte, Hamas, que tiene el control de la población palestina, no al gusto de la población palestina. Recuerden que hace casi una década que fueron electos, lógicamente, y de ahí nunca ha habido más elecciones democráticas, por lo tanto es un gobierno de facto más que un gobierno legítimamente elegido. Sabe particularmente de que tiene que llamar a la calma y mostrar un poder dentro de Gaza sobre su población. Eso en primer lugar. En segundo lugar, Hamas está preparado para levantar una guerra de guerrillas, una guerra lógicamente que se va a luchar cuadra a cuadra, espacio a espacio, y por lo tanto no tiene sentido, que para ellos, desde el punto de vista de ellos, que la población se desplace hacia el sur. Comprendiendo de que este grupo terrorista es un grupo que lógicamente, y al igual que Palestina en general, los palestinos, tanto la Autoridad Nacional Palestina, pero también como el grupo terrorista Hamas, son agrupaciones que no poseen ningún tipo de ejército, no poseen armamento, no poseen tanques, aviones, no tienen ningún tipo de armamento moderno. Como ustedes lógicamente me imagino que los radioescuchas pudieron ver en televisión o en imágenes de los periódicos, la mayoría de su armamento, de sus cohetes, son cohetes artesanales, no son misiles. La diferencia entre un misil y un cohete, que el misil uno puede dirigirlo, el cohete uno dispara y cae donde cae.
porque no tiene ningún tipo de tecnología. Entonces, lógicamente, por una parte, Hamás está esperando que, si es que se produce, que sería, lógicamente, una situación que violaría el derecho internacional, pero que podría ser una opción militar, el Estado de Israel podría atacar por terrestre. Desde el punto de vista del derecho internacional, tenemos una complicación enorme, porque particularmente el derecho internacional, y esto yo lo he dicho públicamente en varios medios, no es un supermercado. El derecho internacional no tiene excepciones en términos de países, agrupaciones, organizaciones. El derecho internacional, derecho internacional humanitario y la Convención de Ginebra, que regula lógicamente la guerra, porque la guerra tiene reglas. No todo está permitido en la guerra. No es algo que particularmente alguien puede elegir 2 o 3 artículos, sino es un conjunto de reglas que obligan a todos los estados y a todas las organizaciones a respetarlas, y por lo tanto cualquiera que las viole está violando el derecho humanitario, está violando el derecho internacional. Y aquí particularmente, y no lo digo yo, lo dicen las organizaciones internacionales, expertos, juristas, se han violado en esta última semana una cantidad inconmensurable de artículos y normativas del derecho internacional humanitario y la Convención de Ginebra. Partiendo particularmente con las atroces operaciones de Hamás hacia Israel. Segundo, la respuesta desproporcionada del Estado de Israel hacia Hamás, cortando lógicamente agua, electricidad y luz a la población palestina, lo cual se considera un castigo masivo que está en violación al derecho internacional. La ocupación de bombardeo con fósforo blanco, que también está en contra del derecho internacional humanitario, en tanto de que no distingue entre civiles y terroristas de Hamás, y particularmente porque causa incendios y porque está prohibido utilizarse en territorio densamente masivo. Lo que tiene que ver con no proveer corredores humanitarios, lo que tiene que ver con el desplazamiento interno, lo que tiene que ver particularmente con bombardear zonas particularmente urbanas. Se han borrado del mapa literalmente barrios enteros dentro de la Franja de Gaza. Lo que tiene que ver con la obligación de proveer ayuda humanitaria y ayuda lógicamente a hospitales, no bombardear hospitales, escuelas, y tampoco que se bombardee o se ataque a personal o espacios que pertenezcan a las Naciones Unidas, como son aproximadamente los 8 colegios, hospitales y lógicamente centros de refugios que están dentro de la Franja de Gaza y que lógicamente han sido bombardeados. De hecho, hace un par de días, tanto la ONU como otros organismos internacionales han declarado particularmente la muerte o el fallecimiento, particularmente a causa de los bombardeos de 11 de sus miembros internacionales. Entonces, cuando este conflicto en algún momento se determine o pare, lógicamente tanto Hamás, pero por sobre todo Israel, se van a enfrentar a una situación de que van a haber pruebas bastante sustanciales de que se violaron sistemática y públicamente el derecho internacional humanitario y particularmente las convenciones que regulan la guerra. Es el análisis del profesor Jorge Araneda, doctor en Relaciones Internacionales en Medio Oriente de la Universidad de Ankara y también director ejecutivo del Intérprete Digital, que nos hablaba acerca de toda esta situación que se está presentando en Medio Oriente con el conflicto internacional armado entre el grupo Hamás y el gobierno de Israel. Profesor, gracias por acompañarnos esta mañana en Radio UNAL. Muchísimas gracias y gracias por siempre su atención hacia el acontecimiento de Medio Oriente.